Ahora me propongo a compartir con ustedes una explicación de qué es lo que espera el Padre que hagan los hombres en correspondencia con su amor. Y aquí la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿en qué consiste creer y en qué consiste no perderse? Nosotros lo que más fácil se nos ocurre a todos los seres humanos cuando uno está alejado de la comprensión de la palabra o alejado del conocimiento, creer pensamos que es un estado mental. Es decir, pues yo sí creo, ¿no? Y digo que creo, pero el que yo crea no me veo obligado a hacer una demostración de que estoy creyendo, sencillamente yo creo. Pero esa no es la forma como el Padre espera que nosotros reaccionemos a su amor, porque una cosa es creer y permanecer estático y otra cosa es creer y generar una acción. Entonces, así como la palabra del Padre es viva y eficaz, así como una palabra viva quiere decir que tiene un movimiento, tiene una renovación, tiene una acción, se mueve y es eficaz, quiere decir que sus movimientos son precisos y efectivos. Así debe ser la respuesta del hombre también. Debe de tener una idea de cómo corresponder al amor del Padre para que pueda, vaya, corresponder al amor que se le está ofreciendo. En este caso, el Padre como creador, Él es el protagonista central y principal. Todas las cosas que existen giran en torno a Él, subsisten por Él. Nosotros estamos gracias a Él, nos movemos en Él, dependemos de Él. Él es el que cuida nuestro sustento, nuestra salud, nuestra vida cada día. Él es el proveedor, Él es el protector, Él es el Padre, por eso es Padre, ¿sí? De tal manera que el Padre Creador se da por complacido con que se cumpla su programa universal. Y dentro del programa universal, pues tenemos que regresar al punto de la creación. El hombre fue creado para ser Señor. Ese es el plan universal. Toda la creación debe y debería haber estado funcionando bajo la gobernación del hombre. Por eso dice señoré. Cuando dice señoré, quiere decir que ejerza potestad sobre la creación. Bueno, entonces nosotros tenemos que entender que este propósito de Dios, que este programa universal de Dios, aunque es revelado a los hombres por medio de la Torá, que la Torá se entiende como los primeros 5 libros de la Biblia, pero quiero hacer una aclaración muy amable y muy atenta. La Torá no es lo que la gente piensa que es, o sea, no es todo. Si alguien lee el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el de Números y el de Deuteronomio, y los lee así como tal y como están, y él piense o llegue a creer una persona que ya leyó la Torá. No, 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 no. Eso no puede ser así. ¿Por qué no? Porque por lo menos los maestros cabalistas, hombres de Dios, de indiscutible santidad, establecen que por lo menos hay 4 niveles de entendimiento de la Torah. El primero se llama Pshat, el segundo se llama Remes, el tercero se llama Drash y el último, que es el más elevado, se llama Sot, que quiere decir secretos.
De tal manera que yo en mi manera de explicarlo digo, el Peshat es nivel primaria, primaria secular. El Remes es nivel secundaria. El Drash, que de ahí vienen los Midrashines, el Midrash, ese es nivel preparatoria o bachiller, pero el Sot es nivel catedrático, nivel universitario. Entonces, que se entienda bien que este propósito de los hombres es revelado por medio de la Torá, pero en sus 4 niveles y enfáticamente en el nivel que es Sot, que son los secretos, ¿sí? No obstante, para el hombre, por la razón de que tiene la mente adaptada a las necesidades terrenales, la voluntad del Padre le es un misterio. Incluso escuchamos a personas que dicen, pues yo quiero que Dios me revele lo que quiera que yo haga, ¿no? Y yo estoy esperando que Dios me dé una señal, como si la palabra careciera de señales. No olvidemos que la palabra es viva y eficaz. Entonces no carece de señales, no carece de aplicaciones y no carece de posibilidades de interpretación. Entonces, no esperemos que Dios haga a un lado su Torah, su palabra, para pasar a enseñar de manera individual a una persona que no quiere dedicarse a estudiar. O sea que no es coherente, no es sabio que una persona diga a estas alturas, yo quiero que Dios me revele. O sea que la palabra no importa para esa persona. O sea, o la palabra no tiene acaso revelación profunda que esta persona esté pidiendo otro tipo de revelación porque él no puede entender lo demás. Eso no es posible. No se va a pasar la vida esperando y no va a tener o a obtener una resolución. ¿Sí? Entonces, por la razón de tener la mentalidad adaptada a las necesidades terrenales, la voluntad del Padre le es un misterio. Y un misterio es algo que no puede ser entendido de manera fácil. Un misterio siempre necesita de ciencia, de inteligencia, de investigación, de búsqueda, de escrutinio para llegar al entendimiento. Si esto no se hace, seguirá siendo un misterio. Y para muchas personas, la vida espiritual es un misterio. ¿Por qué? Porque no la logran entender. Cuando una persona no logra entender el misterio oculto en la palabra, es donde se da causa y paso a las malas interpretaciones. De allí es de donde se fortalecen las organizaciones religiosas. Y perdón por lo que voy a decir, pero la mayoría de personas que militan dentro de las organizaciones religiosas carecen de la sabiduría y de la revelación que la palabra da. Y confían en lo que oyen, aceptan lo que oyen de las personas que se paran en un púlpito y les creen todo. Y como no tienen la iniciativa de investigar, de buscar, de escudriñar, los que están en las bancas, en las sillas de una congregación, pues todo lo que les digan lo creen y lo reciben. Y si les están diciendo algo que no cuadra con la verdad, pues no lo confrontan. Y de ahí es de donde se originan las doctrinas de hombres y también las doctrinas de demonios, ¿sí? Pero para que una persona pueda recuperar un nivel de espiritualidad, necesita forzosamente someterse a una disciplina
para ir entendiendo los misterios de la palabra eterna, en los cuales se escribe y está explícitamente y también implícitamente el procedimiento que cada hombre debería llevar en obediencia reactiva a la palabra. Por ejemplo, yo quiero mencionar algo de lo que es reactivo a la palabra. Dice que caminaba Yeshua por la orilla del mar de Galilea y que vio a unos hombres que remendaban sus redes. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. Y no dijeron, ok, sí, gracias, mañana vemos o déjanos pensarlo. No, ellos dicen que al instante, dejando las redes y las embarcaciones, siguieron a Yeshua. Esto quiere decir que su reacción fue inmediata. Bueno, el Padre espera que haya una reacción de parte de los hombres como diciéndole, creemos tu palabra y tenemos la buena voluntad, estamos en la mejor disposición de poner por obra algo que a ti te demuestre o a ti te demos una idea, una señal de que nos importa lo que estás diciendo, de que importa tu palabra y la queremos cumplir. A eso se le llamaría reacción inmediata. Bien, nosotros debemos entender que Cristo, Yeshua HaMashiach, dentro de la espiritualidad, no se refiere a una persona en particular, sino a un grado de espiritualidad. Es decir, Yeshua es Dios salva. Eso es Yahshua, Dios salvando. Y cuando decimos Hamashiach, es el Mesías, Dios salvando por medio de su ungido. La palabra es la que hizo que el Mashiach fuera el ungido. Y la palabra es la que hace ahora en este tiempo que los hombres dejen su estado de vida materialista, egocéntrico, egoísta y puedan pasar a ser los subsiguientes del Mashiach. Por lo general, pareciera que es una ofensa, un insulto, una blasfemia, decir que nosotros somos el Mesías de esta época, de esta generación. Y la mente que no está preparada diría, eso es imposible, eso no puede ser. Sin embargo, tenemos un versículo en Gálatas capítulo 4, en el verso 19, y dice así: hijitos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto. Es decir, ya son varios intentos que llevo con ustedes y me están saliendo muy dolorosos ustedes porque los ya están a punto de nacer y resulta que siempre no. Dice ahí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo lo dijo a su manera. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si alguien quiere ver a Cristo, sencillo, que vean a Pablo. Es lo que está diciendo. Y Pablo está diciendo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, si alguien quiere ver a Cristo sanando enfermos, resucitando muertos, multiplicando la comida, y en cada una de las actividades que hizo Cristo, lo tienes que hacer tú. Por eso está diciendo Gálatas 4,
19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero claro, eso en una mente que no está ejercitada en la palabra va a decir, no, eso no puede ser. Eso es una ofensa a la santidad de Dios. Pues no, nosotros somos santos, fuimos llamados a ser santos, prácticamente seguimos en la misma incredulidad. O sea, estamos creyendo, pero a la vez no creemos. Este es un problema de esta generación, como ya lo he dicho alguna vez, todo lo creen, pero a la vez no saben en qué creer. Pues no, el principio, orden de su voluntad es que el hombre sea Señor de la creación. De ahí parte todo. El hombre necesita aprender a señorear en su entorno, en su casa, en su familia. Es más, hasta en el reinado de Asuero. Ustedes se deben acordar que en la noche que Belsasar bebió de las copas sagradas del templo allá en Babilonia, y que apareció en la pared, en el encalado de la pared, la leyenda que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa noche se juntaron, estando unidos, los imperios de los medos y de los persas. Solo así pudieron derrotar a Babilonia. Bueno, pues déjeme decirle entonces que nosotros tenemos que comprender la profundidad de la palabra en este mismo sentido. El principio del orden de la voluntad es que el hombre sea señor de la creación, y así está escrito. Pero cuando el hombre no comprende esa revelación, cuando el hombre no comprende esa palabra y cree que es una aberración atribuirse ese derecho original, pues todo le va a ser pecado, todo le va a ser una blasfemia, todo le va a parecer un abuso. Y no es así. El hombre de inmediato lo que le pasó fue perder su nivel crístico. Es decir, el hombre fue creado originalmente en un nivel crístico, con unción, con carácter, con autoridad, con la imagen fresca, clara y plena de las facultades divinas en él. Pero lo pierde. Bueno, entonces ahora hay que trabajar para recuperarlo. ¿Y cómo va a hacer el hombre para recuperar las cosas? Yo quiero tocar estos puntos. Y dice así: de la vida material, de la vida normal que se considera como normal, que es la humana. A nosotros nos han enseñado como humanos que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Las plantas también, los animales también. Es decir, la ciencia terrenal nos ubica en una vida tan simple y tan sencilla. Naciste para trabajar, naciste para progresar y después naciste para morir. Si la vida se resumiera a solo eso, entonces, ¿qué caso tiene que Yeshua viniera a hablarnos de una vida eterna cuando no existe? ¿Qué razón habría en que Él diera su vida en el madero para salvar qué, si no hay posibilidad de una vida después? No, pero entonces lo que ha pasado es que no nos permiten entender a nosotros cómo es la vida en realidad fuera de este cuerpo y de esta carne. Necesitamos recuperar la conciencia original. Es urgente recuperar la conciencia original. Para ello se requiere de algunas acciones. La primera,
hay que disminuir todo lo que creemos ser. Hay que eliminar de nuestra mente todo lo que nos enseñaron como mecanismos y formas de vida terrenal para recuperar la esencia original de nuestra razón de ser. A nosotros, y lo voy a decir de esta manera, cuando nosotros como humanos nacemos, ya se ve reflejado el propósito por el cual venimos por medio de nuestras habilidades con las que nacimos, ya sean talentos, dones o vocación o algún oficio natural. Pero cuando el hombre ya tiene su conciencia, cuando desarrolla o despierta su conciencia en cuanto a la vida terrenal, pues si sabía trabajar algún material precioso como el oro, si iba a ser joyero, si iba a ser artesano en piedras preciosas, deja eso y se dedica a hacer algo que no tiene nada que ver con su vida original. Y de esa manera adopta la mente de este mundo, y los que gobiernan los sistemas de pensamiento de este mundo, pues ellos se encargan de promover, de proponer y de establecer corrientes de pensamiento que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Y nos han hecho creer que somos humanos. Y yo quiero decir algo que realmente merece una consideración amplia. Si nosotros vemos en el momento que esté naciendo un toro de lidia, en cuanto se pueda poner sobre sus patas ese animalito, va a embestir a lo que tenga enfrente, porque esa es su naturaleza. Si vemos un caballo que nace en cuanto se pueda poner de pie, la mamá yegua no le enseña a relinchar, no le enseña a correr, no le enseña a comer, no le enseña nada. Los animales, de acuerdo a su instinto y a su naturaleza, de acuerdo a eso se desempeñan. Pero al ser humano, como no es humano originalmente, sino que es un ser de luz, es un ser espiritual que ha venido a la tierra a vivir una experiencia humana. Por eso tiene que aprender a comer, tiene que aprender a tomar la cuchara, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar. ¿Por qué a los caballos, a los gatos no se les enseña a ser felinos? A los leones, a los tigres, al águila, ¿por qué no vemos que les anden escuela para volar de águilas? No, eso no existe. Pero para el hombre, todo lo tiene que aprender. La respuesta es obvia, porque no somos humanos. Somos seres de luz, por ahora viviendo una experiencia humana. Sin embargo, nos creemos tan en serio esta experiencia humana que nos olvidamos por completo de que somos seres de luz, seres que ya vivíamos antes de nacer como seres humanos. Entonces, esa es la finalidad: recuperar el señorío, recuperar la conciencia, recuperar la imagen, recuperar la semejanza, recuperar las facultades, recuperar las cualidades divinas y desenvolvernos en ellas. Claro, pero el hombre de inmediato, cuando pierde su nivel crístico, ya que el hombre con la facultad de gobernar de la creación debía contar con las mismas atribuciones divinas que le habían sido otorgadas, pero eso fue lo primero que perdió. Y el Creador, pues era ilógico, irracional,
que en medio de su rebeldía del hombre no le retrajera todas sus facultades. Es decir, si el mundo está como está, con el poder restringido del hombre, imagínense ustedes, si el hombre tuviera todo su poder y toda su autoridad que representa tener la imagen y la semejanza del Creador, hombre, el mundo estuviera destruido. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Porque estaría la maldad a plenitud en su ser. Entonces el Padre, de una manera de proteger su creación y reservarla para el tiempo del disfrute, hace un llamado a los hombres en todo lugar, como dice Hechos 17:30. Ahora Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿A que se arrepientan de qué? Pues de su necedad, de su rebeldía, de sus transgresiones, de su ignorancia, que se arrepientan de ser caprichosos y que se determinen por hacer las cosas contrarias a la Torá. Eso no puede ser. Así es que necesitamos entender que el hombre necesita forzosamente una transformación. Y esa transformación solamente se da por medio de las Escrituras. Si el hombre no acude a la palabra, déjenme decirles que no va a lograr nada. Porque la palabra lo es todo. La invitación es para que cada persona encuentre un espacio en el orden de su agenda diaria, que aprenda a organizarse y que permita que la palabra comience a tocar su ser, que la palabra comience a familiarizarse en su mente y en su corazón, y que el hombre también se familiarice con la palabra, para que de esta manera la palabra viva y eficaz pueda estar allí cortando, moldeando, golpeando, porque es martillo y también es fuego, que esté quemando las impurezas. Pero mientras el hombre que cree o que aspira que después de morir alcance la eternidad, la inmortalidad, si no se dedica a la palabra, lamento mucho decirles que no hay fruto y no hay resultado. ¿Vale? Bueno, mis amados, yo quiero decirles que hay que tomar las cosas con la seriedad que son. Hombres trabajadores siempre ha habido. Hombres ricos también siempre ha habido en todas las generaciones. Y triste y lamentablemente ya no están. Hombres trabajadores también que de sol a sol trabajaban y horas extras y no están. De todos modos, cuando uno muere, uno no se puede llevar nada. Grábate esto en la mente, en la conciencia, y espero que la palabra haga la obra en ti, haga un trabajo glorioso y que no seas un caso perdido, que no seas tú un caso que resulte vano, sino que podamos decir en el día final de nuestra existencia, Yahshua o Señor Jesucristo, como se te haga más fácil pronunciar o dirigirte a Él, yo soy el resultado de tu sacrificio en el madero. Heme aquí, no fue en vano, aquí estoy. Gracias a ti recibo todo lo que tú tenías preparado para mí. ¿De acuerdo? Ánimo y a buscar la sabiduría de la palabra. Que el Eterno les bendiga y sea con ustedes ahora y siempre.